Buenas tardes compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar cómo se lleva a cabo la prueba de resistencia y polaridad en un transformador monofásico. Lo primero que vamos a realizar es medir la resistencia tanto del primario como del secundario. Para ello tenemos un transformador que es de 220 voltios a 24 voltios en corriente alterna. Y luego vamos a medir nuestro voltaje que ingresa al primario y el voltaje que sale por el secundario. Y por último vamos a determinar la polaridad en el transformador. Para ello vamos a determinar si es aditiva o si es sustractiva. Entonces vamos para allá, para realizar nuestras medidas. Lo primero que vamos a hacer es tener nuestro instrumento, que esta es una pinza que también nos permite medir nuestra resistencia, voltaje también. Entonces vamos a proceder a colocar nuestro instrumento en la posición de medición de resistencia y nos situamos en el primario, que es 220 voltios. Entonces procedemos a medir y nos da una medida de 58.3 ohmios. Y en el secundario tenemos una medida de 1 ohmio aproximadamente. Entonces tenemos 58.3 ohmios en el primario y 1 ohmio en el secundario. Y además tenemos a nuestro instrumento que está calibrado. Cuando ponemos las puntas nos da 0 ohmios. Entonces procedemos a anotar en nuestra pizarra resistencia en el primario 58.3 y nuestro secundario sería 1 ohmio. Entonces, con esto que determinamos que mientras más resistencia tenga es debido a que tiene una mayor longitud del alambre y tiene una menor sección. Y eso lo comprobamos con la relación de transformación, donde sabemos que la relación de vueltas está en la misma relación que el voltaje. Para un mayor número de vueltas, entonces tenemos una mayor longitud. Y por la ley de Pouliot sabemos que para una mayor longitud nuestra resistencia aumenta. Y para una menor sección de área nuestra resistencia también aumenta. Entonces ya hemos determinado nuestra resistencia tanto del primario como del secundario. Ahora vamos a proceder a realizar las mediciones de las tensiones que van a ingresar a nuestro transformador y luego realizar la prueba de polaridad. Entonces nos vamos por acá y vamos a realizar la conexión de nuestro transformador a la red. Tenemos por acá nuestro enchufe. Entonces ya tenemos conectado nuestro transformador y vamos a proceder a energizarlo a 220 voltios. Para ello tenemos acá nuestro enchufe, vamos a conectarlo directamente y proceder a medir con nuestro multímetro en posición de tensión, en tensión corriente alterna. Entonces en el primario tenemos una medida de 202 voltios, que es en realidad un poco bajo. Y en nuestro secundario tenemos 23 voltios. Entonces 203 y 23 voltios. Tenemos 203 voltios. Y en la salida tenemos 23 voltios.
Ahora, para realizar la prueba de polaridad, lo que tenemos que hacer es utilizar un puente para determinar si es sustractiva o aditiva. Entonces, vamos a desconectar esto y realizar las conexiones. Entonces, para ello tenemos un puente, que es este de aquí, que vamos a usar, y vamos a conectarlo. Por acá vamos a tener nuestros cables de salida. Vamos a conectarlo, este puente. Primero aquí. Listo. Ya tenemos conectado nuestro puente. ¿Puede acercar la cámara, por favor? Acercarse a la cámara, ¿no? Entonces, tenemos conectado nuestra entrada a 220 voltios, nuestra salida, que son estos dos cables, y un puente que hemos hecho en la parte inferior de cada conector, de cada bornera. Entonces, nos vamos a apoyar de otro instrumento para medir la tensión. Este instrumento nos va a permitir obtener el voltaje en el secundario. Lo conectamos. Y acá vamos a poder observar la lectura del secundario. Vamos a conectar nuestro transformador a la red. Entonces, comprobamos cuánto de tensión ingresa el primario. Entonces tenemos 200 voltios. En realidad está fluctuando un poco el voltaje. Y en la salida tenemos 23 voltios aproximadamente. 200 voltios en el primario y 23 voltios en el secundario. Ahora, ¿cómo determinamos si es sustractiva o aditiva? Ya tenemos el puente, entonces colocamos una punta en este extremo y otro en este extremo. Entonces tenemos que es 178 voltios. Entonces, vamos a anotarlo. Como nos entrega un voltaje menor, entonces hemos determinado que es sustractiva. Tenemos 200 voltios, que sería en el primario, y 23 en el secundario. Y nos debe dar la diferencia, que sería 277. Para ello vamos a volver a realizar la medida. 177, perdón. Y entonces obtenemos acá que es aproximadamente 176.8. Y bueno, sí está fluctuando un poco el voltaje y tenemos aproximadamente ese voltaje, que es la diferencia. Vamos a anotarlo por acá. Entonces, ya hemos hecho esta conexión. Entonces hemos determinado
la polaridad que están en estos puntos. Entonces ya hemos obtenido que estos voltajes están en paralelo. V1, el voltaje en el primario, está en paralelo con el voltaje en el secundario. Entonces ya hemos encontrado los asteriscos que vendrían a ser los positivos de nuestro transformador. Entonces vamos a señalarlo. Aquí ya hemos encontrado. Se encuentran en la parte superior. Listo. Ahora vamos a realizar la prueba de aditiva. Vamos a desconectar y cambiar nuestro puente hacia el otro lado. Entonces ya hemos cambiado el puente, hemos cruzado, ¿no? Desde la parte inferior del primario a la parte superior del secundario. Ahora vamos a conectar y pues tenemos en nuestro multímetro. Vamos a medir en el primario primero. Tenemos un voltaje de 200 voltios. 200 voltios en el primario. En el secundario tenemos 23 voltios. 23 voltios aproximadamente. Y vamos a medir en los extremos. Para ello tenemos un punto aquí y otro punto acá. Entonces, como podemos ver, el voltaje se ha sumado. Tenemos 228 voltios aproximadamente. El voltaje está un poco fluctuando, entonces vamos a volver a medir acá en el primario. Entonces en el primario tenemos 202 voltios. Y la suma, que vendría a ser esto, saldría 227. 225 voltios tenemos. Entonces vamos a anotarlo. Tenemos 202 voltios. En la salida tenemos 23 voltios. Y nos debería dar la suma, que sería 205 voltios. Y con eso entonces ya hemos determinado nuestra polaridad del transformador. Ya sabemos cuál es el punto positivo y ya podemos realizar lo que es el conexionado en paralelo. Y eso sería todo. Muchas gracias.